Buenos días amigos, estamos aquí nuevamente con ustedes con nuestro programa Las Perlas de Sabiduría. Estamos tratando de compartir con ustedes semanalmente una de las perlas de la sabiduría por los escritos Bahá'ís. Hemos compartido con ustedes algunos temas anteriormente. ¿Recuerdan de qué temas eran? Bueno, sí, espero que están recordando y nos están siguiendo, porque realmente sería maravilloso si vamos a continuar profundizándonos, conociéndonos esos nuevos conceptos que tenemos sobre nuestra vida interior, nuestra vida espiritual. Hemos hablado sobre, qué es la fe Bahá'í y también la naturaleza del ser humano. Y como hemos prometido la semana pasada, aquí mis invitados están también listos, invitados de lujo. Ellos sí tienen su tema preparado, porque como hemos prometido la semana pasada, vamos a tocar el tema de Dios, ese ser misterioso para muchos de nosotros y que realmente tenemos a veces ideas un poco lejos de lo que es Dios. Aquí les compartimos ahora. Bueno, aquí tengo dos invitados de lujos, como en otras semanas, señora Nancy Jaramillo, de la comunidad Bahá'í de Seneguía, y también Mujan Matin, de la comunidad Bahá'í de Seneguía. Bueno, vamos antes a hablar un poco, siempre me permiten ustedes hablar un poco sobre lo que, ¿no? Preparar el terreno de lo que existe actualmente sobre Dios, las ideas, las creencias, y después veremos qué dice la fe Bahá'í sobre Dios. Bueno, ¿a qué llamamos Dios? En todos los idiomas existe una palabra equivalente a Dios. Suele escribirse con mayúscula, pues designa a ese ser supremo que por definición es superior a todos los seres. Pero lo que cada cultura e incluso cada persona ha entendido al pronunciar esa palabra puede ser totalmente distinto, ¿no? Nuestro entendimiento y nuestra expresión. Para unos es lo más importante de sus vidas, el ser más perfecto, la fuente de toda belleza y bondad. Para otros, en cambio, es un mito más del pasado. La mayor de las mentiras, puede también considerar alguien que Dios es una mentira, puede ser que sea la excusa para explorar a los débiles y hacer que se conforman con su situación. Todos tenemos, por tanto, cierta idea de lo que entendemos por Dios, pero son muy diversas las opiniones a la hora de precisar qué es y si tal ser existe o no. Muchos pueblos primitivos han creído ver una realidad espiritual en cada cosa, en planta o animal, algo parecido a la conciencia que nos anima a los seres humanos. A esa base amplia de la creencia se llama animismo y aún abunda en ciertas culturas menos desarrolladas, ¿no? Todavía la gente se pone su creencia en las plantas, animales o diferentes objetos también. Otras creencias muy parecidas es lo del panteísmo, que considera al universo entero como una gran divinidad en la que todos estamos inmersos. Todos somos Dios o parte de Dios. Otros pueblos han creído que existen unos seres superiores a nosotros, dotados de poderes especiales e incluso de inmortalidad, pero que se ven afectados por debilidades muy humanas como los celos, la ira, la lujuria y la perdición. La mitología griega y romana son claros ejemplos de esa creencia en varias divinidades o politeísmo, ¿no? Eso sí conocemos porque también a veces estudiamos en colegios. Dios de amor, Dios de ira, Dios de... ¿no? Bueno, dividimos y eso es politeísmo. Podría parecer que el monoteísmo o creencia en un Dios único es simplemente
un paso más en el proceso evolutivo de las ideas religiosas de la humanidad. De hecho, el monoteísmo es definido por algunas de las principios religiosas y por los filósofos europeos que han aceptado la existencia de Dios. Pero también en otros pueblos ha abundado la idea de un Dios superior a todos los demás e incluso único. El concepto más general que todos tenemos sobre Dios es que se trata de un ser espiritual, infinito y eterno, a quien debe la existencia todo el universo. Las religiones occidentales, tales como judaísmo, cristianismo e islam, lo describen como un ser personal, alguien que piensa y ama, alguien que ha creado el universo para que los seres humanos lo podamos conocer y amar. Un ser perfecto en su bondad, pero también en su justicia, que premia y castiga según el comportamiento de cada uno. Por eso que también nos han simbolizado con ir al cielo o el infierno, ¿no? Dependiendo de nuestros actos. Eminentes pensadores occidentales de los últimos siglos se han opuesto con diversos argumentos a esas creencias religiosas, considerándolas mitos del pasado que se ha de superar. Según unos, la idea de Dios es totalmente falsa y no existe más que la realidad material observable por nuestros sentidos y por los métodos científicos. Ellos les llamamos ateísmo, ¿no? Según otros, tanto Dios como las demás realidades espirituales creídas por muchos, el alma y la vida después de la muerte, están fuera del alcance de nuestro conocimiento. Entonces, como no lo podemos entender, por lo tanto, debemos prescindir de ellas y vivir solo contando con lo que es accesible a nuestro conocimiento racional, y a ese grupo le llamamos agnósticos, ¿no? Bien, entonces ya, bueno, eso era una previa preparación para saber ¿no? lo que realmente crea la gente, lo que existe a nuestro alrededor, pero no sabemos qué dicen los bahá'ís sobre Dios. Vamos a dar bienvenida a nuestros invitados. Nancy, ¿cómo estás? Sí, ¿Quieres saludar? Bien, buenos días, Hassan, buenos días, queridos amigos. Contenta de nuevamente estar compartiendo en Perlas de Sabiduría. Muy bien, gracias por aceptar la invitación y acompañar. Muchan, ¿quieres saludar también? Sí, muy buenos días, queridos amigos de Ceneguía. Muy agradecido es nuevamente estar con ustedes. El tema de Dios que lo tenemos preparado para ustedes es un tema que todos tenemos dos grupos de personas. Unos grupos dicen que sí, un grupo dice que no. Este grupo queremos que sí, tienen sus argumentos bien establecidos, y lo que dicen no también tienen sus argumentos bien establecidos. Muy bien, entonces hoy día todos van a salir satisfechos de nuestro programa. No va a haber problemas. Muy bien, gracias. Bueno, empezamos. Creo que tú tenías algunas. Ajá. Sí, por favor, Nancy. A ver, vamos a empezar con una oración, este programa, que dice así: Oh hijo de la prolación, vuelve tu rostro hacia el mío, y renuncia a todo salvo a mí, pues mi soberanía perdura, y mi dominio no perece. Si buscases a otro y no a mí, es más, si exploraras eternamente el universo, tu búsqueda sería vana. Qué bonito. Sí, es de verdad que en las oraciones también uno encuentra muchas respuestas, ¿no? Porque hay muchas respuestas que tienen que responder a nuestro alma y no nuestro intelecto solamente. Y las palabras sagradas, las oraciones, justo tocan donde necesitamos satisfacer esas inquietudes que van por encima del intelecto. Hay otro también, palabras ocultas de Baha'u'lláh, muy hermoso también, que uno no quiere saber qué dice Dios. Dice: oh hijo del hombre, amé tu creación, por eso te creé. Por tanto, ámame para que mencione tu nombre y llene tu alma con el espíritu de la vida. Qué hermoso, ¿no? Cómo Dios ha amado nuestra creación y nos ha creado. Pero bueno, vamos a ver, hemos quedado de hablar si realmente existe ese Dios que muchos creemos y tenemos fe en Él.
Sí, Mujan, tú tenías algo para compartir. Sí, para decir que realmente existe, vamos a abrir la boca de las personas que dicen realmente no existe. Okay. Empezamos con ellos. Yeah. Que los seres humanos que dicen que no existe. Yeah. Yo me gustaría empezar con estos seres, esos amigos. ¿Cuáles son los argumentos de ellos que no existen? Realmente, si podemos, en el estudio demostró que son 4 grupos de personas. Se clasifican en verdad. Lo que niegan la existencia de Dios. ¿Cuál lo voy a explicar? Primer grupo que no cree que existe Dios son aquellas personas que creen a Dios, pero en todos los aprendizajes y transcurso de su vida no era suficiente para llenar sus expectativas. Okay. De manera que quisieran saber, de manera que su propia naturaleza humana exige, desea saber sobre Dios, quiere saber, pero lo que ha oído en transcurso de su vida no era suficiente, entonces quedó en aire, insatisfecho. Su experiencia personal no le permitió amar o reconocer. Y ni contorno, ¿no? Colegio, familiares, vecinos, periódicos, noticias, aquí por allá, los libros que ha leído, no llenó sus expectativas, entonces quedó con estas dudas, hay o no hay. Pero son personas que sí creen, aman a Él, pero no llega a su mente. La mente no logró reconocerlo. Entonces manifiestan que no hay. Está bien. Eso es un grupo. Bueno. Segundo grupo de personas que existe en todo el planeta Tierra, refiero, son aquellas personas que lamentablemente fueron víctimas de los que dicen que yo creo a Dios y no actúan como realmente debe ser. Como que juzgan a Dios de acuerdo de hechos del hombre. Y como somos nosotros pecadores, no somos perfectos, decepcionamos a otros seres. Exactamente. Es porque los que creen a Dios son 2 grupos. Uno cree y practica la honestidad, amabilidad, veracidad y tantas las leyes que recomiendan, leyes morales. Pero otros dicen que prueban a Dios, aman a Dios, pero no viven la vida adecuada. Entonces, esta es mal ejemplo para muchas otras personas. Eso puede dañar realmente. En especial, lo que toman liderazgos de distintas comunidades religiosas que manifiestan que somos, entonces, pero no practican lo que dice, entonces la gente los observan, mira, lo que tú dices no coincide lo que haces, entonces yo me voy, ni religión, ni Dios, ni fundador, ni libro, adiós. Aunque no es justo, ¿no? Porque los seres humanos somos seres humanos siempre. Sí. Y no hay que juzgar la existencia de Dios o la veracidad de una religión por acto de los seguidores, pero lamentablemente, como tú dices, mucha gente lo ve así. Porque el tema de Dios es muy personal. Uno mira a otros, si ¿cómo crees tú? Tú puedes creer o no creer. Sí, eso es muy, muy personal. Como aprender un instrumento musical. Practicas tú, no miras cómo toca maestro, qué malo voy a tocar los demás. ¿Quién eres tú? Tercer grupo de personas que no creen a Dios son aquellas personas que con medios que tenemos, vistas, oídos, los sentidos, quieren, si veo a Dios, acepto a Dios, porque mi mente solo quiere ver, o debo oír un voz, algo, o debo tocarlo, con todos los medios materiales, los limitaciones humanos. Quieren, si ven que no, entonces no existe, mi mente dice, lo que ves, acéptala, como la ciencia. Si no ves, no existe. Entonces, esas son tercer grupo. Las razones que muchas personas niegan a Dios. Entonces, con los medios materiales quieren probar. Entonces, vemos que su mente tampoco no acepta. Como el primer grupo, la mente no aceptó. Segundo grupo, los comportamientos no acepta. Tercer grupo, su mente no acepta. El cuarto grupo es increíble. Del siglo casi XVIII en Europa, donde la humanidad empezó a tener ola de inventos tecnológicos, uso de razones, le dio poco a poco cuenta que, mira, yo inventé, yo descubrí medicina, yo descubrí penicilina, yo descubrí las satélites, fui mi mente, fue mi propio esfuerzo humano. Entonces, no necesito más allá, solucioné mis asuntos tecnológicamente, solucioné mis necesidades.
no necesito algo más de allá. Ya sería arrogancia Entonces, humana, ¿no? sí, porque se sintió una cierta Soberbia. madurez. Se sintió cierta madurez que entonces ya no necesito algo más allá porque yo logré hacer todos. Esto contaminó en toda Europa y llegó hasta Medio Oriente, donde son raíces de las religiones, y contaminó la sociedad, donde hoy lo prolongó hasta hoy, y vemos que mayoría de los que lo que dicen que no creemos es que pues están confiando a la tecnología, a los avances intelectuales, a la sabiduría humana, y hoy tenemos muchísimos, cada día está más y más y más. Esta contaminación ha crecido tanto que domina e incluso ha convertido programas de buenas ganancias y todas las películas de cine ya están basadas sobre esto, y promueve que el ser humano es capaz de atender sus asuntos. ¿No crees, Moyan, que eso sería como los niños mientras son bebés, infantes y niños? Dependen a los padres y necesitan a los padres, entonces los aman, los alaban, ¿no? Y realmente respetan, pero apenas llegan a sentir que yo puedo hacer mis cosas, no necesito mis padres, entonces ya como que lo pueden negar, le pueden olvidar, le pueden como dejar de respetar, de amar, ¿no? Sería una actitud de arrogancia, de soberbia, ¿no? Porque me parece, no sé, estoy comparando. Arrogancia y soberbia, bien dijiste, está pagando sus amargas frutas. Ah, sí. Esta arrogancia que empezó, realmente el tema de no existencia de Dios es un antiguo, no es novedad. Siempre, en décadas, miles de años, siempre hubo esta tendencia de no creerlo. Pero ahora que tenemos mayor uso de razón, vemos esta clasificada que yo encontré, esas cuatro básicas razones. Ahora, el problema es, después de casi 200, 300 años de estas ola de inicio de invento de tecnologías que hoy llegó a esta altura que lo vemos, la humanidad ya está comenzando a sentir que está pagando la cosecha de esta amarga fruta de dejarlo, porque confió a su conciencia, a su inteligencia, confía a sí mismo, a su arrogancia que dijiste, y su propia cierta madurez. Pero hoy somos testigos de las consecuencias de esa dejadez. De malas consecuencias. De malas ¿no? consecuencias, Sí. que nosotros podemos dar una listada de lo que ustedes saben mejor que nosotros, las violencias, todos los desintegración familiar, ola de corrupción. divorcios, corrupción en todos los índoles, colapso económico, colapsos matrimoniales, institución, mentira, todas las noticias que escuchamos, ola de matanzas de seres humanos que no solamente en nivel incluso Perú. de hijos a padres, hijos, es una cosa que uno no puede creer que existe. Claro, y la increíble irreligiosidad que hoy existe también, ¿no? Sí. Esto justamente, gracias Nancy que mencionaste, al empezar esta ola de cierta que yo soy maduro, no necesito a Dios, lamentablemente en Europa y desde América, donde comenzó esa ola de tecnología, las religiones no han demostrado suficiente capacidad esta época para atraer y no permitir que no vayan hacia su mente, lo que dice su cerebro, su mente. No, también existe algo moral que nosotros te mostraremos, te educamos. Y la gente poco a poco alejaron. ¿Qué cosas le han dicho a los líderes de su religión de su época? Mira, yo encontré una solución. Después de miles de años, ya no voy a confiar que mis problemas solucionan en cielo, como tú dices. No, yo en la tierra soluciono mis problemas. Ya. No necesito cielo que me ofreciste, no necesito palabra que me ofreciste, entonces yo soluciono mis asuntos, adiós. Entonces no quiero tu religión, no quiero tus leyes, ni tu fundador, ni a Dios. Adiós todo ese tema. Ahora que pasó casi 200, 300 años, ya estamos cosechando la mala fruta de esta negación de esa época y vemos sus malas frutas. Yo también veo que ese es un desarrollo natural del desarrollo de la vida humana. No es parte, como nuestros hijos, nuestros menores, la familia, pasan esas etapas de turbulencias, de altas bajas, de negación, no quiere papá, no quiere mamá, desobediencias. El ser humano también está pasando las mismas etapas que a nosotros actuales tocó ver la parte de la cosecha de malas amargas frutas. Seguro en el futuro de la humanidad logra tener más etapas de madurez, comienza a reflexionar, mirar sus interiores, ver que solamente Dios no es asunto mental, es asunto moral. No como un ciego
no necesita, cuando decimos, hablamos sobre sol entre nosotros, no hablamos sobre los reactores atómicos o los tsunamis de fuego o todos. Cuando decimos sol, no pensamos esas cosas. Cuando decimos no hace sol, no decimos que no hay bombas atómicas sin sol. No, siempre decimos no hay calor, no hay luz. Es lo mismo. Un invidente, cuando hablemos de sol, no necesita ver que es cuadrada, es largo, que es circular. No necesita ser científico para sentirlo. No necesita ser científico para probar que el sol es así, tiene reacciones atómicas, tsunamis de fuego. Entonces, señor vidente, aceptaste que es sol así, ahora gozará su luz y calor. No necesitamos estas cosas. Lo mismo pasa con el tema de Dios, que es un título, que es una palabra que hemos escogido para dar a entender de que el resto que queremos decir. Realmente no es ni tema religiosa, ni es un tema científica, es una parte de la naturaleza humana. Hoy la mañana estaba hablando con mi esposa, con Naza, que mira, como un bebé que recién nace, ¿con qué prueba dice que la señora es mi mamá? ¿Con qué prueba? Claro, no es mental, sus razones no son no va a mental, decir, bueno, no va a calcular, no va a usar su mente, su razón, como los que dicen Dios no hay, usan su razón. No, ese bebé dice, no, por razón que la señora me da leche, razón que veo todos los días, por razón que me cariña, me toca, entonces por la lógica es mi mamá. No es así, no es así. No hay que probar siempre las cosas. No, lo que entiendo de lo que estás explicando es que no todo solamente tiene que entrar por la razón. Eso es. Sino también por corazón, ¿no? Por los sentimientos y por sentimientos, ¿no? La parte espiritual. Lo que yo también quería decir, tú mencionaste otro grupo que son que quieren comprobar todo con sus medidas materiales, intelectuales, sentidos los 5 corporales. Sentidos. Y yo quería decir, mira, en algún momento de la humanidad podría ser que eso sí funciona, que la gente no podía sentir o aceptar o entender cosas más allá de los sentidos físicos. Pero ahora realmente que tenemos, por la tecnología, vemos que las ondas de las imágenes o las ondas de sonidos, o hay tantas cosas que uno ve que es fuera de nuestros sentidos físicos, pero lo existen y no podemos negar. Entonces tampoco yo creo que eso sería respuesta. Pero como tú dijiste, correspondían a parte de una etapa de la vida de la humanidad. Bueno, hay mucho más sobre esto y nos queda pocos minutos. A ver, Nancy, sí. ¿Queréis compartir? Y bueno, cuando regresamos... este chiquito nomás que está hablando Mujam, ¿no? De todas maneras, el entendimiento humano, amigos, es una propiedad de la existencia, ¿no? De la existencia humana. Y el hombre es un signo de Dios. Bueno, como hemos visto, después puedo desarrollar esto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo puede la cualidad del signo abarcar al creador de este? Sí. O sea, ¿cómo puede el entendimiento, que es una cualidad de la existencia humana, comprender a Dios? Sí. ¿No? Eso no realmente... puede. Sí. Tenemos todavía un minuto antes de publicidad y regresamos después. Bueno, sí, ¿quieres decir algo corto? Sí, el mente, nosotros reconocemos su nobleza, mente es noble. No, es el don más grande que Dios nos ha dado. Tenemos, gracias a esta mente. Pero tiene su limitación. Así es. Es como decir, el cuadro, una obra maestra de Mona Lisa, es una obra maestra. Como decir un mente. Pero jamás reconoce su pintor. Su creador. No, ese micrófono que está a mi adelante está haciendo maravilla, expansión de voz, pero no sabe quién soy yo. Su misión. No, entonces hay una limitación. Mente es lo mismo. No tiene capacidad, tiene desarrollo excelente. Falta mucho más hacer a nivel humano, claro. Pero no reconoce a más allá. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos conocer a Dios? Creo que excelente. Tenemos las respuestas para cuando regresamos de la publicidad. Amigos, siguen con nosotros. Después de la publicidad venimos con las respuestas. Gracias. Bien, amigos, estamos aquí nuevamente con las perlas de la sabiduría. Estamos tocando el tema de Dios y bueno, estamos viviendo en una sociedad humana, ¿no? En toda la tierra,
con dos ideas, que existe Dios o no existe Dios, ¿no? Aquí estamos viendo lo que dice la fe Bahá'í sobre la existencia de Dios. Aquí nuestra amiga Nancy preguntó, entonces, ya con lo que habíamos hablado antes, ¿cómo se puede conocer a Dios? A ver, Nancy, ¿qué respuesta tienes tú misma? Así es. Miren, queridos amigos, basando en los escritos Bahá'ís, nos habla de que esa fuerza creativa, bueno, al crearnos, al crear todo lo que vemos, no nos abandona, ¿no? Sino que de tiempo en tiempo manifiesta su voluntad a través de los mensajeros, ¿no? Estos mensajeros son como canales puros mediante el cual Dios nos educa, digamos, ¿no? Uh-huh. Como hablamos en el primer programa, hemos hablado de estos fundadores de religiones como son Buda, Moisés, Cristo, Krishna, Zoroastro, bueno, Bab y Bahá'u'lláh para esta época, ¿no? Son manifestaciones de la voluntad de Dios para el hombre. Entonces, conocer a ellos, ¿no? Es como conocer a Dios. Un poquito habla de la analogía del espejo, ¿no? Si ponemos el espejo mirando al sol, ¿no? Entonces, el espejo refleja la luz del sol. Y nosotros cuando miramos el espejo decimos, vemos el sol, ¿no? Reflejado en el espejo. O podemos decir también, vemos el sol, ¿no? Entonces, analógicamente decimos que los mensajeros son como los espejos que reflejan la luz de Dios. Ah, muy ¿no? bien, que muy tienen buena etapa. Algo de sol, ¿no? El sol está dentro del espejo, pero tampoco no hay entre espejo. Tampoco no ha bajado, no ha descendido. El sol no ha bajado en espejo, uh-huh. pero demostró todo su 100% su calidad. Sus cualidades. Ellos son los mensajeros de Dios. Ah, muy bien. Aquí dice Bahá'u'lláh también a través de tres formas podemos conocer a Dios. Dice primero a través de las cosas. Imagínense, ¿no? Por eso que la humanidad en su vida colectiva, en las primeras etapas de la vida de la humanidad, sí, a través de las cosas también llegaron a esa etapa que sí creen en Dios. Dice Bahá'u'lláh, todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra es una prueba directa de la revelación de los atributos y nombres de Dios. No he percibido ninguna cosa sin percibir a Dios en ella. No he percibido ninguna cosa sin percibir a Dios en ella. A Dios antes de ella o Dios después de ella. Es a través de las cosas. Eso es primera forma de entender a Dios. Y el segundo dice, a través de uno mismo. Dice, en un grado sumo, este es verdadero acerca del hombre, quien entre todo lo creado ha sido señalado para la gloria de tal distinción. Imagínense, ¿no? Dice, pues en él están revelados potencialmente todos los atributos y nombres de Dios en un grado que no ha sido superado ni excedido por ningún otro ser creado. He conocido a Dios, quien se ha conocido a sí mismo. Qué interesante, ¿no? Conocernos a nosotros mismos, también dice Bahá'u'lláh, uh-huh. que podemos llegar a conocer a Dios. Eso era segunda forma de entender a Dios. Ahora, la tercera, él dice, lo que tú también mencionaste, a través de los mensajeros de Dios. Dice Bahá'u'lláh, y de todos los hombres, los más perfectos, los más distinguidos y los más excelsos son las manifestaciones del sol de la verdad, que es Dios, ¿no? Sol de la verdad. Más aún, todos excepto esas manifestaciones viven por la acción de su voluntad y se mueven y existen por las efusiones de su gracia. Así como tú has dicho, los enviados de Dios o los mensajeros de Dios o los profetas de Dios, como le llamamos, bueno, el término no cambia la realidad espiritual de esas almas, ¿no? que tuvieron cuerpo como el ser humano, pero su alma era perfecta. Hablaron por medio del Espíritu Santo, han traído la voluntad de Dios para la humanidad. Entonces, uno de los medios más corto el camino es conocer un enviado de Dios y así saber cómo es Dios.
qué quiere de nosotros y cómo tenemos que comportarnos, ¿no? Muy bien, eso es una parte. Tenemos mucho más todavía a hablar sobre Dios, qué dice Él de sí mismo, cómo más podemos también conocerlo. Mujan, ¿tú tenés algo para compartir? Sí, como lo mencioné, a un invidente preguntamos qué es el sol, basta que se siente el calor y el luz, no necesita mayor información. Es algo como esto. Y otro ejemplo analógico hace entender bien el concepto de Dios, es un motor de un auto. El motor, con lo más avanzado, más poderosa, más veloz que sea, jamás entiende qué significa automotriz. Así es. La fuerza automotriz que se mueve, ¿qué es un motor? Son conjuntos de metales y cables y que se mueve. No, pues esas cables, esas fuerzas de los pistones, de los anillos y tantas cosas que existen, los mecánicos, amigos mecánicos saben mejor que yo. Esas fuerzas se conectan correctamente, produce una fuerza que lleva adelante el motor, el auto, ese peso. Claro. Eso significa automotriz. Automotriz se ve solamente cuando el carro se mueve. Pero el motor, con tanta fuerza que tiene, no es consciente que su propio en conexiones correctas ha producido una fuerza que desarrolla el auto. Exactamente hablamos del tema de Dios. Para esta fuerza automotriz, para el motor es Dios. Es Dios el automotor, es su propia fuerza automotriz. El tema de Dios no es una cosa que está en cielo. Dios no está en cielo. Ese cielo es conjunto de oxígeno, nitrógeno. Bueno, es una forma de decir, ¿no? Sí, algo no más elevado. Antiguamente nos han dicho que Dios está en cielo. Amigos, Dios no está en cielo, está mucho más cerca, está en sus propios pulmones. Si cielo empieza en pulmón y viene en los narices, en los narices y está arriba, todos son aires. Entonces Dios no está en aire. Está en cielo de entendimiento humano. Así es. Claro, pero digamos el cielo, el infierno, lo que han hablado, bueno, pedagógicamente para que entendamos los mensajeros de Dios, es más que todo son estados espirituales. Así es, estados espirituales. De repente alguna de estas perlas de sabiduría que compartimos puede ser uno sobre el cielo, infierno, como también uno sobre la vida de cada uno de los enviados o mensajeros de Dios. Puede ser. Ahora hablemos un poco más sobre cómo conocer a Dios, qué podemos saber sobre Dios, ¿no? Porque a lo largo de los siglos se ha debatido, ¿no? Se ha discutido, hasta se ha matado mucho sobre la existencia de Dios con argumentos a favor y en contra, ¿no? Hay gente que acepta, gente que no acepta. La dificultad estriba en que Dios no es una realidad tan visible como el sol, ni tan evidente como que 2 y 2 son 4, ¿no? Realmente es una cosa tan misterioso para nosotros, o tan elevado para nuestro entendimiento. Tampoco se puede probar científicamente su existencia, por eso que nos ha complicado, como dijo Mujan, no es solo por medio de la razón, pero por eso pues amar es ciega, amor no es lógico. Sí. Ciego. No, amor no es la razón. Sí, por eso el ateísmo militante va cediendo el paso a un prudente agnosticismo, ¿no? Agnósticos. Ante la posibilidad de que sí existe Dios, los agnósticos confirman que nada podemos saber de Él. Que existe, pero no podemos saber, porque nuestro conocimiento es limitado, dicen. En cambio, los creyentes ajustamos lo que creemos y por medio de uno de los enviados de Dios, mensajeros, creemos en Dios, aceptamos a favor de su existencia y le consideramos una pieza clave con lo que todo el universo adquiere su pleno sentido, ¿no? En la balanza de pruebas y objetivos, cada uno la hace inclinar con una decisión libre de su voluntad. No se puede obligar que la gente crea o no crea, ¿no? Si nos situamos ya en la posición de creer que existe Dios, tenemos diversos medios para conocerle y relacionarnos con Él. Simplemente, ¿no? Muchos pueden resumir en 3 que yo aquí tengo en forma personal. Uno puede ser en forma personal, cada uno puede encontrar en su interior una vivencia de esa realidad trascendente que llamamos Dios. El otro es por la ayuda de otros. Casi todas las realidades de la vida las aprendemos de nuestros padres, de nuestra sociedad en que vivimos, ¿no? También ocurre
que unas personas tienen más disposición o interés en unos asuntos que otros, entonces ayudan. Y también a través de las enseñanzas de los fundadores de grandes religiones, ¿no? Sí, Nancy, tenías algo que compartir. Sí, bien, hablando así de las diferentes religiones y los diferentes enviados de Dios, siempre se ha hablado de que, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y eso no quiere decir, pues, que Dios tenga un aspecto humano, ¿no? Y que nos observa, ¿no? No es así. Ello se refiere a que las cualidades de Dios, sus cualidades, que en Dios son inmensas, tenemos reflejadas en nosotros mismos en pequeños, ¿no? En pequeñas semillas para desarrollar, ¿no? Entonces, entonces vendría a ser el propósito, como hablamos la vez pasada, de nuestra existencia. Desarrollar nuestras cualidades y nuestros atributos que son divinos, o sea, que vienen de Dios, ¿no? Así es. Muy bien, gracias, Nancy. ¿Tú querías decir algo? Yo tengo mucho para decir siempre. Ya, solo continuando con lo que dijo Nancy, que Baha'u'lláh, el más reciente portavoz de Dios, habla de él como la esencia incognoscible e imperecedera, el gran ser, el ser divino, dice, el gran ser, el ser divino inmensamente elevado por encima de todo el atributo humano, dice Baha'u'lláh, hablando de Dios, y dice, el que subsiste por sí mismo, el absoluto, el invisible, el incomparable, todas esas cualidades de Dios y toda esa elevación de su posición. Y que aunque hemos sido creados a su imagen y semejanza, lo que tú dijiste, Nancy, es tan distinto de nosotros que todos los atributos que se le han aplicado a lo largo de los siglos no son más que formas muy humanas y por supuesto inadecuadas de describirla. No podemos, como dijo Mujan también, pensar que somos semejantes a Dios porque Dios tiene manos, ojos, oídos, ¿no? Siguiendo el método de las almas místicas y religiosas, Baha'u'lláh recurre a los atributos negativos para expresar que Dios no tiene ninguna de nuestras limitaciones. Es ilimitado. Dios es infinito, es invisible, es incomparable, es incognoscible. También le describe como las mejores cualidades humanas, elevándolas a un grado totalmente distinto y superior. El todo misericordioso, dice. Baha'u'lláh dice que Dios es el benéfico, el que siempre perdona. Dios es la belleza eterna, es el omnisciente, el sapientísimo, el omnipotente. Dios es el soberano protector, el soberano Señor de todo, el bien amado de todos los mundos, el todo glorioso y mucho más, ¿no? Imagínense. Claro, que... Sam, por eso nos parece un poco ilógico pensar que aquello, ¿no? O sea, nosotros, que no es absoluto, que es transitorio, así es, ¿no? Que es relativo, pueda comprender o abarcar lo absoluto, lo ilimitado, ¿no? Así es. Entonces, como de antes también dijo Mucha, no hay que esperar que todo solamente lo entendamos por la razón. Debemos confiar también con nuestra parte espiritual, ¿no? Los sentimientos. Nuestros sentimientos son parte de nuestro ser, no solamente somos razón. Somos integrales. ¿No? También debemos confiar cuando sentimos, como el amor que sentimos hacia nuestros seres queridos y bueno, mucho más. Sí, Mujan, tú tenías la palabra. Gracias. Una vez un rey que no quería a Dios dijo al pueblo que me muestran la existencia de Dios. Pruébame que existe Dios. Me Dios. gusta ese cuento. A ver. Que pruébame la existencia de Dios. Entonces todos los sabios, los creyentes, los fieles a Dios hacen su cola para ganar el tesoro ofrecido del rey, que decía, pruebas, existe Dios, te voy a regalar. Entonces todo el mundo ofrecían, pruebaban de sus maneras, que aprendieron. Entonces Dios rechazaba, el rey rechazaba, no aceptaba ninguna prueba de sus sabios, de los creyentes. En la cola había un loquito del pueblo que también dijo que voy a mostrar que existe Dios, porque yo creo que existe Dios. Entonces todos nos leyeron a él, mira, todos los más sabios, más creyentes, más fieles, fue rechazada por rey.
han perdido su cabeza, el rey lo mató, no dio nada. ¿Cómo tú quieres probar? No, déjame hacerlo, yo lo hago. Entonces, por fin ese loquito llega frente al rey y todo el mundo leían a él que todos los más sabios han hecho algo, no han probado a Dios menos. Tú, como exigió mucho, bueno, deja que habla. Entonces el loquito mete su mano en su bolsillo, saca una piedra, tira la cabeza del rey. Mira qué has hecho, me ha dolido, me ha hecho doler. Lo tiró al cabeza del rey, qué valiente. Sí, muy valiente, porque quiso probar. Entonces lo tiró, mi cabeza, mira, me hace doler. Entonces lo que le dijo a mi rey, ¿dónde está su dolor? Muéstrame tu dolor. Pero yo no puedo mostrar mi dolor, yo tampoco no puedo mostrar a Dios, siéntalo pues, mi rey. No, es sentimientos. No, él tiene que causar un dolor, porque el tema del dolor es muy personal. A las mamás dan parto, nadie sabe qué doloroso que es. Entonces, ¿qué siente eso? La madre se siente. Entonces, para crear ese dolor, él crea un ambiente de dolor. Y algo así. Y otra cosa sobre el tema de Dios, es un voz interior. Es el angelito que tenemos adentro de nosotros, dice que no hagas cosas malas. No robas, no engañas, no traicionas tu familia. Todas esas cosas que un angelito que tenemos adentro que nos dice no lo hagas. La parte divina nuestra. Es nuestra angelita que tenemos, o la parte divina, o nuestra alma, nuestra moral. Eso se manifiesta de esa manera dentro de nosotros. Es el angelito que tenemos, que no hagas daño a nadie. Esto es, porque nada que ver con mente y pruebas científicos. Sí. Simplemente dicen no robas, eso no es nada, eso es algo moral. Está bien. Sí. Sí, bueno, entonces en este punto de la conversación, creo que cabrían unas cuantas preguntas más, ¿no? A ver. Entonces, para los bahá'ís, ¿en cuál Dios creen los bahá'ís? ¿Por qué hay tantas religiones que son tan diferentes? ¿No? Bueno, en verdad, Dios que creemos, estuvimos hablando, es ese Dios que dijo Baha'u'lláh, que es el... ¿no? Dijo, el subsiste por sí mismo, el invisible, el incomparable, el absoluto, el todo bondadoso, el omnisciente. Es el mismo Dios que crean los seguidores de otras religiones. Claro. Porque todas las religiones han llegado, son portavoces, sus enviados, sus mensajeros son portavoces del mismo Dios, el creador del universo. Un ser superior muy fuera de nuestro entendimiento, porque como tú dijiste, aunque decimos que somos semejantes de Dios, fuimos creados en semejanza de Dios, y hemos hablado de esas cualidades que Baha'u'lláh dijo, la belleza eterna, el benéfico, el omnisciente, el sapientísimo, todo esas cualidades, atributos de Dios, en realidad esos atributos son propios de Dios, no que es como somos semejantes a Él, tenemos esos, y nosotros no somos más que un reflejo. Los seres humanos no somos más que un reflejo de esos atributos, pero es la única forma de hacernos cierta idea de cómo son en su fuente original. Como es Dios, es la fuente original de esos atributos. La bondad, el conocimiento y la justicia aplicados a Dios no son más que conceptos para aproximarse así remontamente a sus atributos, ¿no? Nosotros no podemos nunca llegar a ser tan bondadosos como Dios, no somos fuente de la bondad, pero podemos reflejar la bondad que tiene Dios, muy distintos de nuestra forma de amar, de conocer o de aplicar justicia. Realmente Así un ser, ¿no?, incomparable con nosotros. Claro, y el mensajero Baha'u'lláh dice, ¿no? Esta es la inmutable fe de Dios, eterna en el pasado, eterna en el futuro. Que conozcamos a Dios en diferentes lenguas, ¿no?, por diferentes nombres, no implica que haya multiplicidad de lo divino, ¿no? Claro, solamente hay multiplicidad en la creencia de cada uno, claro, ¿no?, del hombre. Sí, y eso depende también de la época y lugar que apareció cada enviado de Dios, que en algún otro programa podemos hablar. ¿Por qué? Porque en verdad no son diferentes religiones. La religión es una sola. Ha aparecido, es como un libro grande que en diferentes capítulos, dependiendo de o se puede decir como una escuela, que dependiendo de la capacidad de los estudiantes, en primer grado se enseña algo, en segundo algo más, en tercero algo más, en cuarto algo más, pero nunca deja de
de existir o de la importancia de lo que uno aprendió en primero, segundo, tercer grado, cuando uno está en cuarto o quinto, ¿no? Y la capacidad de Dios es lo mismo. Los enviados de Dios o los mensajeros de Dios, tal como tú mencionaste, como Zoroastro, Krishna, Moisés, Abraham, Buda, Jesucristo, Moisés, Muhammad y el Babi Baha'u'llah, todos ellos son enviados de un solo Dios y nos enseñan una sola verdad. Es la misma verdad, solo que de acuerdo del crecimiento y lugar de la humanidad, ellos hablan en diferentes términos. Tocaremos ese tema que me parece muy importante en algún programa, como ampliamos el tema, ¿no? ¿Cuál es la unidad de los mensajeros de Dios? Sí, es que entre la unidad. Cristo, Mahoma, Krishna, Buda, es no hay diferencia. Solo, sí. Es una novedad para escuchar, porque la razón es porque existe un solo Dios. Si había dos dioses, había Dios Cristo, Dios Mahoma, Dios musulmán, Dios judío. Si nosotros queremos a un solo Dios, entonces no podemos crear otros dioses. Entonces, automáticamente las religiones son una sola, como rayos de un solo sol. Eso hablaremos próxima semana. La unidad es la unión y la armonía de las religiones. Bueno, la esencia son lo mismo. Es la muy unidad de la conversar. religión. Claro, bien. Así como hace 150 años, ¿no? Baha'u'llah hablaba de, la humanidad, las personas hablaban de que habían diferentes razas, ¿no? Y es más, creían que habían razas que eran superiores a otras. Wow, sí. En el siglo pasado se ha descubierto el genoma humano, ¿no? Claro. El cual habla de que hay una sola raza, que es la raza humana, ¿no? Hace 150 años Baha'u'llah hablaba de que había solamente una sola raza humana, ¿no? Así como hablaba de que hay una sola religión, ¿no? Que nosotros en ese entonces habláramos de que habían diferentes razas, no quitaba la verdad que solamente existía una. Ahora, nosotros también hablamos de que hay muchas religiones. Eso no quita de que solamente exista una sola religión, la religión de Dios. Claro, ya esos temas de religiones tocaremos en próxima semana, pero lo importante es, como tú dices, existe un solo Dios, un solo fuente de educación espiritual para la humanidad. Ahora, ¿en qué etapas, qué dice, cómo tenemos que actuar como seres humanos? Eso va a ir evolucionando. Esta palabra de un solo religión de Dios, no queremos decir una sola religión que existe, o cristianismo, o islam, o Bahá'í. No, un solo religión quiere decir la unión de ellos. Hablamos decir, una sola familia. Sobre la religión. Una familia tiene papá, mamá, hijos. Esto es lo que vamos a hablar. Una sola religión. Eso será el tema de próximo. Ahora vamos a volver a nuestro tema principal, que es Dios. Sí. A ver, ¿algo más quieren compartir sobre Dios? Dios? Siempre tiene mucho para decir. A ver. Hoja, amigos. Para terminar, mi última participación es todo lo que nosotros hablemos sobre Dios. Entonces, escuchamos aquí ese programa. Otro que ustedes creen es realmente expresiones humanas para entender esta majestuosa ser. Todos somos nuestra medida limitada humana, con todos los ejemplos que yo estoy dando, con todos los que escuchamos, lo que todo ser humano cree. Es un esfuerzo para que entendamos un poco la grandeza de ese Dios. No queremos que cada uno tiene su propia palabra. Yo no tengo mi propia palabra. Eso es lo que dijo como palabra final. Usted también tiene su propio entendimiento hacia Dios, o no entendimiento. Todo eso depende al libre albedrío y democracia de creer sobre Dios. Muy bien. Hay una palabra oculta de Baha'u'llah muy hermoso también. Me encanta ese libro de Baha'u'llah, Palabras Ocultas. Son párrafos muy cortos, pero uno tiene para meditar años. Dice: oh hijo del ser, ámame para que yo te ame. Si tú no me amas, mi amor no puede de ningún modo alcanzarte. Sábelo, oh siervo. Qué increíble, ¿no? Bueno, me gustaría que alguna vez también hablemos de las palabras ocultas de este libro y tener un tiempo más, porque ahorita ya estamos terminando, para ir meditando y analizando las citas. Pero voy a compartir última frase de Baha'u'llah aquí en el libro de Certeza sobre conociendo a Dios. Él dice: es evidente para todo corazón perspicaz e iluminado que Dios, la esencia incognoscible, el ser divino, es inmensamente exaltado por encima de todo atributo humano, tal como existencia corpórea, ascenso y descenso, salida
y retorno. Lejos esté de su gloria el que la lengua humana puede referir apropiadamente su alabanza, o que el corazón humano puede comprender su misterio insondable. Él está y ha estado siempre velado en la antigua eternidad de su esencia, y permanecerá en su realidad eternamente oculto a la vista de los hombres. Así que les recomendamos, como aquí dijo, hay que esforzarse, entender a Dios, mirar la creación. Yo realmente todas las mañanas cuando me despierto, abro mis ojos, miro en ese cielo tan hermoso de Ceneguía y la vegetación, hasta la perra que ladra, y digo, qué planeta tan hermoso Dios nos ha creado, y ojalá que lo podemos cuidar, lo podemos disfrutar y lo podemos mantener así tan bello para generaciones venideras. Entonces uno puede reconocer a Dios a través de su creación, puede reconocerlo a través de su ser interior, conocimiento de uno mismo, y como hemos dicho, a través de los enviados de Dios, los libros sagrados de todas las religiones. Les agradecemos su compañía y esperamos próxima semana de 9 a 10 de la mañana, miércoles, en nuestro programa Las Perlas de Sabiduría. Muchas gracias, Nancy. Muy Muy amable por gracias, su compañía. amigos. Gracias.